Muy bien, perseverando en la fe. El versículo clave que vamos a tomar se encuentra en Hechos 2, 42 al 47. Y dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La intención del Señor es establecer una iglesia visible para todo testimonio del mundo. ¿Cuándo sucede este testimonio? Cuando nos juntamos en el día del Señor. Testimonio al mundo de que Jesús resucitó. ¿Necesitamos un edificio o una estructura? El edificio no necesariamente, la estructura sí. El Señor Jesucristo da a entender que la iglesia tiene una forma específica y que se congregan en un lugar determinado, como lo podemos ver en Mateo 18, 15 al 17. Dice así la palabra, cómo se debe de perdonar al hermano. Y no vamos a hablar acerca del tema de cómo perdonar al hermano, sino de la estructura de la iglesia. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que el Señor está tratando de dar a entender en esta porción de la palabra es que debe de haber una estructura, debe de haber hermanos para dar consejería, para guiar a la iglesia, para adoctrinar a los feligreses. Entonces, si bien el edificio no es tan importante, la estructura sí lo es, porque debe de haber un encargado o una serie de ancianos para que guíen a las ovejas. Ahora bien, la iglesia está constituida por los que aman a Cristo, ¿sí? Es un cuerpo colectivo de Cristo, ya sea que estén vivos o que estén en gloria. La iglesia está constituida de personas llamadas por Dios mediante la fe en Jesucristo. Ustedes recuerdan seguramente en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Entonces la iglesia está conformada, es un cuerpo colectivo de Cristo, y está conformada por gente que ha confesado su nombre, por gente que ha creído en el Señor y que ha seguido fielmente su palabra, sus enseñanzas. Ahora, el mundo no detecta la iglesia invisible compuesta por verdaderos cristianos, solo detecta la iglesia visible. Y esta iglesia visible, como decía mi esposa, solamente se puede ver cuando nosotros los cristianos nos reunimos en el día del Señor para dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Bien, en Hechos, en el libro de los Hechos, la iglesia invisible se hace más visible. ¿Cuál era la iglesia invisible? Por llamarla de alguna manera.
La iglesia invisible, recordemos que la primera iglesia, lo vamos a ver más adelante, nace en una reunión de oración en el día de Pentecostés. Entonces, había gente por lo menos de 16 países en ese lugar y en Jerusalén. Y una vez que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, ellos son convertidos al Señor a través del discurso de Pedro y ellos son dispersados nuevamente a sus lugares. Entonces había una iglesia en Jerusalén, pero había una iglesia invisible esparcida durante todo aquel mundo conocido en el tiempo de Jesús. Ahora, ambas iglesias, la visible y la invisible, fueron inicialmente la misma entidad, surgieron en el día de Pentecostés, pero el cuadro de esta entidad cambia cuando aparecen en la iglesia los falsos creyentes, los falsos maestros, y la iglesia invisible se hace visible porque es necesario reunirse primeramente en las casas y después en la sinagoga o en el templo, para poder adoctrinar a la gente, para poder guiarla en la sana doctrina y quitar todas las falsas enseñanzas, como eran las de los agnósticos o las de todas las falsas enseñanzas que surgieron en ese tiempo. Entonces, así es como hacemos referencia a cómo nace la iglesia. Bien, hay tres aspectos respecto a la fundación de la iglesia primitiva. El primero es su fundación, vamos a hablar un poquito de ella. El segundo es su ministerio. Y lo más probable es que no alcancemos a hablar acerca del liderazgo. Entonces tendríamos que decir el día de hoy que, aunque hoy en el siglo XXI hay nuevas formas de comunicación, hay nuevos métodos por utilizar, también hay nuevos problemas que enfrentar. Y sin embargo, el propósito del Señor para la iglesia de hoy, con todas estas características, es el mismo en principios que el de la iglesia primitiva del primer siglo. Así que nosotros tendríamos que volver a las bases. Si queremos seguir adelante, tenemos que volver al principio. Tenemos que repasar. Porque aquel que no se acuerda de su pasado no puede caminar hacia el futuro. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia, la primera asamblea en Jerusalén, estaba compuesta por gente humilde, pescadores, labradores y personas pobres. Pocas personas acomodadas, pero ellas estaban dispuestas a compartir sus bienes con los necesitados de la iglesia. La iglesia de Jerusalén nace en una reunión de oración en el día de Pentecostés. En Hechos 2:41, el Espíritu descendió y llenó a los que estaban en el aposento alto. Todos los cristianos experimentaron una gran unidad del Espíritu y del amor de Dios. Ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Dice así Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos de la vida de la iglesia? Si queremos que una iglesia tenga vida, tiene que contar con los elementos que nos describe el mismo libro de los Hechos, pero ahora en el versículo 2:42. Dice así la palabra, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, en la cena del Señor, en el partimiento del pan, en las oraciones, y tendríamos que añadir una más, que era que predicaban las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Bien, estos mismos elementos básicos de la iglesia primitiva tienen que seguir perseverando el día de hoy.
Recordemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No puede haber otra doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles. La comunión. Hoy tenemos que perseverar en la comunión de los santos, de los que nos decimos cristianos, de los que decimos conocer a Cristo, ¿sí? Tenemos que tener comunión unos con otros. Tiene que haber convivencia entre nosotros como hermanos, como una familia. Tenemos que compartir el pan con nuestros hermanos y sobre todo tenemos que orar juntamente con ellos, sobre todo cuando tenemos tanta necesidad. Por ejemplo, el día de hoy, que ha habido tantos enfermos, tanta necesidad, tenemos que compartir nuestras oraciones y el deseo del Señor para que las cosas salgan bien, de acuerdo a los planes del Señor. Sin dejar de predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, porque esa es la base. Esa es la base. Y tenemos que hacerlo como lo hacían en la iglesia primitiva. ¿Dónde lo proclamaban ellos? Bueno, en las calles, en el templo o en las sinagogas, en las casas. Dice que las primeras congregaciones o la primera iglesia, la iglesia primitiva, se reunían en las casas. Pero en general tenemos que predicar en todo lugar donde haya oportunidad de hacerlo. Y el cumplir con estos elementos básicos tiene una consecuencia o tiene un resultado. El Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Así como en aquel día de Pentecostés se añadieron 3,000 personas, así empezó la congregación en Jerusalén. Y empezó con el poder del Espíritu Santo. Dice que los que vieron estaban absortos con el poder del Espíritu Santo y con el ministrar en el nombre de Cristo. Dice Hechos 1:14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entendemos que si habla de las mujeres, seguramente estaban presentes las esposas de los apóstoles, como seguramente estaba presente María y Marta, las hermanas de Lázaro, o María Magdalena, seguramente todas ellas estaban unidas en oración. Y hay una nota que es importante. En este principio, en este tiempo, es cuando se inicia el patrón de la oración en el nombre de Jesús. Nosotros lo hacemos ahora con mucha naturalidad y lo hacemos porque el mismo Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre os sería hecho. Pero antes de esta oración, todo se hacía en el nombre de Jehová o en el nombre de Yahweh. Y es importante que ahora notemos que todo se hace en el nombre de Jesús, dándole a Jesús el lugar que le corresponde, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿quiénes dirigieron la iglesia naciente? ¿Quiénes estuvieron a cargo de los primeros creyentes? Indudablemente, los 12 apóstoles. Y dice que una vez que se extendió el evangelio, ellos por lo menos estuvieron 7 años en Jerusalén. Dijo el Señor que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, para que ellos fueran y llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, durante ese tiempo, aproximadamente 7 años, según datos históricos, ellos capacitaron diáconos, capacitaron ancianos, y ellos fueron capacitados para dirigir y para servir en otras congregaciones. Así surgieron, por ejemplo, líderes como Felipe, que empezó siendo un diácono y terminó siendo evangelista. Así surgió Pablo, aunque Pablo fue capacitado directamente por el Señor Jesucristo. Recordemos que él se fue a Arabia y duró por lo menos 14 años, dice en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, y él regresa ya capacitado por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Pero surgió también Silas, Bernabé y otros que fundaron iglesias. Y todas estas iglesias, cabe decirlo, estaban dirigidas por el Espíritu Santo. No había denominaciones.
pero eran uno. Como dice Romanos 16 en el saludo de Pablo. Pablo dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y luego dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo indica que había una gran unidad entre congregaciones, aunque fueran independientes de la congregación de Jerusalén. Y estas congregaciones estaban compuestas tanto por judíos como por gentiles. ¿Sí? Estas congregaciones, como hoy, había ricos, había pobres, había educados, había no educados. Era un amplio espectro de la sociedad funcionando como un solo cuerpo. Esa era la estructura funcional y organizacional, pero todos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso es importante recalcarlo, porque hoy parece que muchas iglesias se manejan como independientes incluso del Evangelio o de la Biblia. Hoy la iglesia ha cambiado. Hoy, a lo largo de los siglos, se ha convertido en algo complejo, se ha convertido más en algo empresarial, más que algo congregacional. Hoy es una organización masiva con diferentes denominaciones, a que muchas veces dan más importancia a sus reglamentos internos que a lo que dice la palabra de Dios o a lo que habla la sana doctrina. Hoy muchas iglesias están llenas de comisiones, de comités, de concilios, de juntas directivas o de programas que solamente tienen activismo, pero no tienen edificación en la palabra. Muchas de ellas funcionan más como una empresa que como un cuerpo, que es lo que debe de ser la iglesia, un cuerpo en Cristo. Funcionan más como una fábrica que como una familia. Funcionan más como una corporación, más que como una comunidad. Hoy son centros de entretenimiento, que muchas de ellas montan actuaciones para agradar a montones de gente. Mucha gente de esa es infructuosa, que se dice miembro de una iglesia y que es apática y que la mayoría de las veces es ignorante de la palabra de Dios. Hoy se realizan ideas para atraer a la gente a la iglesia o a los templos, pero luego no se hace nada para edificar a los que acuden a esas congregaciones y regularmente esas personas se pierden y son de mal testimonio para nuestro tiempo, para la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que los fundamentos básicos de la iglesia primitiva se lleven a cabo en nuestras congregaciones. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de la iglesia. Aquí vamos a ver cuál es el ministerio de la iglesia. ¿Cuál debería ser un ministerio de la iglesia estructural? Un evangelista era un líder dedicado a fundar iglesias en el área donde no había cristianos. Ganaba a algunos para Cristo y establecía una congregación. El evangelista permanecía aproximadamente un promedio de un año con ellos y les enseñaba lo necesario. Cuando maduraban lo necesario, se elegían ancianos para que cuidaran de las iglesias, de la iglesia naciente y siguieran la enseñanza. Y así se movía a otro lugar para seguir fundando otras iglesias. Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Pablo, ¿no? Cuando él funda diferentes iglesias y cómo está un tiempo. Dice más o menos los datos que tenemos que era por lo menos un año o quizá un año y medio, y en algunas quizá más, como en la iglesia de Éfeso. También dependía mucho de los problemas de la iglesia local. Si había mucha oposición, si había muchas herejías y era necesario quedarse más tiempo, pues se quedaban el tiempo que fuera necesario hasta dejar bien afianzada
bien afianzados a los ancianos o a los responsables de aquellas congregaciones. ¿Cuál es la tarea básica de la iglesia? Y en esto vamos a hacer mucho énfasis de aquí hasta que termine la enseñanza. La tarea básica, y que sigue siendo la tarea básica también para la iglesia de hoy, es enseñar la sana doctrina. Vamos a insistir mucho en esto, hermanos, porque yo creo que esto es lo que ha fallado en las iglesias contemporáneas a través del tiempo. Se ha relajado, se ha dejado entrar falsas doctrinas, se ha dejado entrar mucha herejía en las congregaciones y entonces la doctrina sana del Evangelio, la doctrina de los apóstoles se ha hecho a un lado y esto ha traído complicaciones y la gente ya no es tan radical, ya no es tan, ¿cómo decirlo?, tan fiel a la palabra de Dios, porque han dejado entrar otras cosas. Entonces, la tarea básica de la iglesia es enseñar la sana doctrina. No es enseñar o no es expresar las opiniones de un pastor o recitar ilustraciones desgarradoras que juegan con las emociones de los congregados, como podemos ver a lo mejor en muchas iglesias pentecostales, en donde llevan gente que supuestamente ha tenido experiencias en el cielo o en el infierno para tocar las emociones de la gente e infundir temor. No, no es eso. Tampoco es recaudar fondos para ningún otro propósito. No, tampoco no es eso. Tampoco es presentar programas para entretener a la gente como lo hacen muchos hoy en día. Y tampoco es dar devocionales semanales. Eso no es. Quizá esa sea una parte, pero no es lo más importante. Tito 2:1, Pablo le da esta instrucción a Tito y le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, es importante. Esta instrucción es tajante. Le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y solamente está de acuerdo con la sana doctrina lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Solo así se mantendrá una iglesia protegida de falsas enseñanzas, con dirigentes, con ancianos fieles en enseñar la sana doctrina, entre muchas otras funciones y entre muchas otras actividades que no son tan prioritarias como lo es edificar a las personas en la sana enseñanza. ¿Cuál es la función de un ministro del Evangelio? Es responsable ante Dios por la pureza de la iglesia y su protección contra la falsa doctrina. Tendrá que responder ante Cristo por la fidelidad con la que protege y alimenta al rebaño. Fijémonos qué responsabilidad tan grande es la función de un ministro del Evangelio. Hoy da mucha tristeza ver gente que está responsable de una congregación y verdaderamente no tienen mucho conocimiento de la palabra. Creen que con 2 o 3 versículos que se sepan es suficiente para edificar las almas. Y no es así. No se trata de dejar a un neófito en la iglesia. No se trata de dejar a un principiante o a un joven que por mucho entusiasmo que tenga, es un ignorante de la palabra. El ministro del Evangelio es responsable ante Dios de la pureza de la iglesia y de su protección contra la falsa doctrina. Si alguien que no conoce la palabra de Dios por puro entusiasmo abre una congregación, es muy fácil que entren las falsas enseñanzas, que entren doctrinas equivocadas y esa gente se perderá. Esa gente no tiene fundamento. Entonces, de esto, de las almas que están bajo su responsabilidad, él tendrá que responder ante Cristo por la fidelidad con la que él protege y con la que él alimenta el rebaño. Y si no tiene un buen alimento,
si no tiene la palabra de Dios, entonces él no está alimentando correctamente al rebaño. ¿Qué es lo que no debe hacer un ministro del Evangelio? Bueno, lamentablemente hoy hay muchos pastores cuyas iglesias esperan que ellos hagan cualquier cosa excepto lo que Cristo quiere. Hoy hay mucha gente que va a las congregaciones a oír lo que quiere oír, pero no lo que debe de oír. Hoy hay muchas congregaciones que solamente le rascan el oído al congregante. Entonces, ¿cuál es la función? Enseñar la palabra de Dios. Pero muchas veces, en lugar de eso, andan buscando otras doctrinas, otras enseñanzas. Por ejemplo, la confesión positiva o la metafísica. O se andan trepando a la escalera del éxito. Entonces, o andan con el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, entre otros muchos herejías que se predican el día de hoy. Entonces, estos pastores utilizan sus energías en mucho activismo para muchos otros deberes, pero no en su función principal: enseñar la palabra de Dios, enseñar la palabra de fe, enseñar la sana doctrina. En 2 de Timoteo 1, 13 al 14, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense el compromiso que Pablo le encarga a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Un ministro del Evangelio tiene que estar consciente de qué lee, qué interpreta la palabra de Dios en su Evangelio. Cuando dice retén la forma de las sanas palabras, la palabra forma implica que la instrucción regular en la iglesia debería de ser la enseñanza de la sana doctrina, no es otra cosa. De manera que un evangelista o un ministro del evangelio debe de saber lo más mínimo en cuanto a ortografía, en cuanto a todo lo que es el sistema del lenguaje, a todo lo que es la gramática. Entonces, no debe de ser un neófito en todas estas cosas, debe de conocer lo mínimo, lo más indispensable, lo más necesario. Entonces, debemos que tener la responsabilidad de interpretar correctamente lo que la palabra de Dios nos indica. Bien, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El pastor enseña a su congregación la sana doctrina a fin de que ellos se la puedan enseñar a otros. Dice que importante es que se pueda transmitir el evangelio de manera correcta. Dice otra vez Pablo a Timoteo, por eso estas son las cartas pastorales de Pablo, porque son puras instrucciones para los pastores. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dice lo que implica esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos fieles. Quiere decir que Pablo instruía a Timoteo en la misma congregación, delante de mucha gente. Y él le podía decir a Timoteo, lo que has oído de mí. Y la pregunta es, ¿cuántos pastores hoy en día pueden decir si no con orgullo, sí con seguridad a sus congregantes, esfuérzate en hablar la palabra que has oído de mí, seguros de que es la palabra de Dios y la sana doctrina? Y todavía más le dice, esto que yo te estoy enseñando, le encarga que se lo diga a hombres fieles, que sean idóneos, es decir, no a cualquier persona,
no a cualquier entusiasta, sino gente que se interese por la palabra de Dios para enseñar también a otros, para transportar la palabra de Dios a otros interesados, a otros que están perdidos, a otros que necesitan de la salvación. Entonces el pastor enseña a su congregación la sana doctrina a fin de que ellos se la puedan enseñar a otros. Esta es una tarea que nos corresponde a nosotros como padres de familia. Esto es lo que debemos tomar en cuenta para adoctrinar a nuestros hijos, y esa es la palabra correcta. Enseñarlos, guiarlos en la palabra de Dios, para que cuando ellos tropiecen en la escuela o en la calle con herejías, con ateos, con gente que no cree en la palabra de Dios, ellos puedan defenderse con los fundamentos que están escritos en la sana doctrina. Ok. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El ministerio eficaz se centra en la enseñanza de la doctrina y la clave en el estudio diligente de la Biblia. O sea que alguien que quiera enseñar la palabra de Dios tiene que ser diligente, tiene que tomar la iniciativa, y en el contexto de un obrero aprobado debe de ser o debe de sentirse aprobado por Dios, capaz de enseñar la sana doctrina. Debe de tener un buen ministerio porque no tiene que tener de qué avergonzarse, y tiene que saber la palabra de Dios, tiene que saber bien la verdad. Entonces, esta es una característica del ministro eficaz, ¿sí? Y debe de centrarse en la enseñanza de la doctrina. ¿Y cuál es la clave? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere enseñar la palabra, tiene que ser diligente en el estudio de la Biblia. En 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, decíamos que en el contexto de un obrero aprobado, tenemos que tener diligencia y presentarnos delante de Dios con nuestra arma más poderosa, que es la palabra del Señor. Dice que uses bien la palabra de verdad. Entonces, el ministerio eficaz se centra en la enseñanza de la doctrina, y la clave es el estudio diligente de la Biblia. Veamos ahora 2 Timoteo 2, 24 al 25. Y dice que, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y deseamos entonces que el siervo no debe de ser contencioso, debe de ser amable para con todos. Pero me llama mucho la atención que dice apto para enseñar. Y el apto para enseñar no solamente implica enseñar a otros, sino empezar en su propia casa, empezar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Empezar a hacer el fundamento de la doctrina en nuestro propio hogar. Entonces, debemos de actuar con mansedumbre. Dice que debemos de tener mansedumbre para que los que se oponen, para que quizá Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Bien, me viene a la mente que ha habido mucha gente que a través del conocimiento de la palabra de Dios se ha convertido y ha sido fiel, pero también debemos estar preparados para gente que al final de cuentas, pues muchas veces es infructuoso el hablarles de la palabra de Dios. El mismo Pablo sufrió esta decepción. ¿Se acuerdan de Alejandro e Himeneo? Cuando dice que los tuvo que mandar al infierno con Satanás porque ellos se alejaron de la verdad, se alejaron de la palabra. El mismo Simón el Mago, que aparentemente estaba convertido
y al final de cuentas quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Entonces, tenemos que también estar dispuestos a sufrir decepciones, aun cuando en la misma familia puede haber algún hijo que es creyente y puede haber algunos que no, que duden y que se alejen incluso de nosotros en la misma familia. Bien, veamos otra escritura. Si ustedes se fijan, estamos recitando versículos que hablan acerca de la enseñanza de la sana doctrina y estamos centrándonos principalmente en la segunda carta a Timoteo, porque es riquísima en este aspecto. Entonces, vamos a continuar, casi ya terminamos. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Notemos otra vez a Pablo, persiste, le está diciendo a Timoteo, en lo que has aprendido. Pero no solamente eso, dice, te persuadiste. O sea, aquel que quiere predicar la palabra debe estar persuadido por la misma palabra de Dios. Debe estar seducido por Cristo. Debe de saber que lo más importante en la vida espiritual es seguir a Jesús. Y le dice, sabiendo lo que has aprendido, pero algo que es importante, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El fundamento sobre el cual edificó Pablo en Timoteo estaba desde la familia. Hay que recordar que Timoteo era hijo de un griego y de una judía. Y el fundamento se lo dio su mamá Eunice y su abuela Loida. Entonces, Pablo edificó sobre el fundamento que ellas habían puesto en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra familia. Forjar un fundamento en nuestros hijos para que ellos estén sólidos en sus creencias y que no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Eso es muy importante. Para que ellos puedan escudriñar la Escritura, para que ellos sepan y entiendan que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para que cuando ellos sean atacados por el ateísmo o por la nueva era o por cualquier otra doctrina falsa, puedan instruir en justicia a aquellos que están en contra de la palabra de Dios y que estén enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, si deseamos que los cristianos lleguen a ser espiritualmente maduros, si queremos una familia espiritualmente madura, nosotros como líderes de la iglesia debemos predicar toda la Escritura, incluyendo en nuestra casa. No se trata de ser selectivos con la palabra de Dios. Hay que predicar toda la Biblia. Hay que predicar de arrepentimiento, de juicio, pero también de amor y de gracia. Para terminar, vamos a ver 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, veamos el compromiso una vez más que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te encarezco, te encargo delante del Señor Jesucristo, pero no solamente dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Nosotros un día vamos a rendir cuentas acerca de lo que estamos enseñando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa,
a la congregación. Y dice, el Señor nos juzgará en su manifestación y en su reino. Si no predicamos la palabra, entonces tendremos problemas. Y nos dice, insta, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Hoy nadie quiere exhortar en las iglesias. Hoy todo el mundo quiere una palmadita en la espalda. Hoy a nadie nos gusta que nos diga la verdad, nos incomoda. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos exhortar con toda paciencia, pero sobre todo con sana doctrina. Hermanos, el ministerio de la iglesia no es tan complicado, viéndolo de una manera, es simple. Enseñar la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina. Solo así se agrada el Señor. Obedecer al Espíritu Santo es predicar la sana doctrina. Ese es el modelo de la iglesia primitiva, de los primeros evangelistas, y ese es el modelo que nosotros debemos tomar. Volver a los principios, volver a las bases, para que estemos firmes cuando venga otro viento de doctrina, otras enseñanzas. Entonces, ese es el fundamento. Vamos a orar para terminar y esperamos que haya sido de gran edificación para nuestros hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar ahora para compartir a cada uno de los matrimonios que están, Señor, y que ellos hayan sido edificados, Señor, que esta palabra haya caído, Señor, en tierra fértil, que ellos hayan tenido un corazón dispuesto, su mente, su corazón, Señor, y sobre todo que lo que hayan aprendido, Señor, lo pongan en práctica. Tú eres grande y poderoso, Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén.